El aula olía a cobre quemado y a ansiedad, algo habitual en Xenobiología 301. El profesor Viari estaba de pie al frente de la cámara, con sus 3 ojos girando independientemente mientras observaba la clase de estudiantes aterrorizados. Y, sinceramente, tenían toda la razón para estarlo. Hoy, Brid, con la voz crujiendo a través del traductor universal como grava en una licuadora. Hablamos del mundo mortal conocido como la Tierra. Un escalofrío colectivo recorrió a los alienígenas reunidos. En algún lugar de la última fila, un estudiante hipiano emitió un sonido que su especie producía justo antes de desmayarse. Me removí en mi asiento, mis escamas repiqueteando contra la silla de polímero. Me llamo Tobin, y soy un Skal perfectamente razonable de un planeta perfectamente razonable de clase 2 donde lo más peligroso que tenemos es un musgo ligeramente agresivo que crece en los pies si te quedas quieto demasiado tiempo. Nada comparado con lo que estábamos a punto de aprender. Recre tocó su tableta de datos y la proyección holográfica cobró vida sobre su escritorio. La imagen mostraba un planeta azul y verde que parecía engañosamente pacífico. Ya sabes, como un asesino en serie con una sonrisa muy agradable. La Tierra, Reinued, está clasificada como un mundo mortal de clase 12. Como referencia, eso está 4 clasificaciones por encima de lo que consideramos viable para la vida consciente normal. Una estudiante toraxiana levantó uno de sus tentáculos. Profesor, pensé que la escala solo llegaba hasta 10. Así era, respondió Rick con lo que estaba bastante seguro era su versión de una sonrisa sombría. Hasta que encontramos la Tierra. Oh, esto iba a ser bueno. El profesor sacó otra imagen. Esta vez mostraba una criatura enorme con demasiados dientes. Empecemos con el depredador oceánico conocido como el gran tiburón blanco. Esta criatura puede oler una sola gota de sangre a 5 kilómetros de distancia y morder con una fuerza de más de 18.000 newtons, y ha estado cazando en los océanos de la Tierra durante más de 400 millones de años. Hice el cálculo mental. Eso significaba que los tiburones habían estado perfeccionando el arte del asesinato desde antes de que toda mi especie hubiera evolucionado. Fantástico, sin embargo, dijo Breck, y juro que sus ojos brillaron con una alegría sádica. El tiburón ni siquiera está entre las 50 criaturas terrestres más peligrosas. ¿Qué? Chilló alguien desde las filas centrales. El profesor estaba claramente disfrutando. Mostró imagen tras imagen, cada una más aterradora que la anterior. Hipopótamos que mataban a más humanos al año que tiburones. Mosquitos que transmitían enfermedades capaces de aniquilar poblaciones enteras. Algo llamado cubomedusa, aparentemente casi invisible y capaz de matarte en minutos. Y entonces, dijo Rex, haciendo una pausa para un efecto dramático que haría llorar de envidia a un estudiante de teatro. Tenemos al depredador máximo de la Tierra. La criatura que ha conquistado todos los entornos del planeta, el ser que ha creado armas capaces de destruir su propio mundo varias veces. La sala quedó en silencio. Incluso el sistema de ventilación pareció silenciarse. Humanos, susurró Vic, y la palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Fue entonces cuando la vi. Sentada en la primera fila, justo donde por alguna razón no la había visto antes, estaba una chica humana. Era pequeña para los estándares humanos, creo, con el pelo oscuro recogido en lo que su especie llamaba una coleta. Llevaba una de esas prendas terrestres, una sudadera con capucha, creo que se llamaba así, con un texto que decía Universidad de Cornell, y sonreía. No era la sonrisa amistosa que se esboza cuando alguien cuenta un chiste. No, era la sonrisa de alguien que sabía exactamente cómo iba a ir la conferencia y estaba dispuesto a disfrutar cada segundo. Rake continuó, ajeno a la bomba sentada en su primera fila. Los humanos son cazadores perseverantes. No tienen la velocidad de un guepardo ni la fuerza de un gorila. Lo que tienen es la capacidad de simplemente no hacerlo. Persiguen a sus presas durante días, semanas, incluso hasta que su objetivo se desploma de agotamiento.
La chica humana cuya etiqueta con el nombre ahora podía ver roja. Maya, levantó la mano. Oh, no. Oh, no. 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 Bre la vio y abrió mucho los ojos. Nunca había visto palidecer a un borine, pero estaba casi seguro de que lo estaba presenciando ahora. Ah, dijo, con la voz repentinamente mucho menos segura. Sí, señorita. Maya, ¿tiene una pregunta? Maya se puso de pie, y a pesar de medir quizás 1,5 metros, de alguna manera dominaba toda la sala. De hecho, profesor Viary, tengo una corrección. La temperatura en la sala bajó unos 5 grados. Todos los estudiantes se inclinaron hacia adelante, incluido yo. Esto era mejor que cualquier transmisión de entretenimiento. ¿Una corrección?, preguntó Breck semanalmente. Sí, dijo Maya alegremente. Dijiste que los humanos somos cazadores persistentes. Es cierto, pero lo hiciste parecer como si simplemente persiguiéramos las cosas lentamente hasta que mueren. Sacó su propia placa de datos. Con permiso para compartir mi pantalla, el profesor Vick asintió, con el aspecto de un hombre que acababa de darse cuenta de que había programado accidentalmente su propia ejecución. La pantalla de Maya reemplazó a Viary en la pantalla principal. Mostraba a un humano corriendo por lo que parecía un infierno cubierto de hielo. Este es el Badwater 35. Es un ultramaratón que se celebra en el Valle de la Muerte, California. Los corredores recorren 56 kilómetros con temperaturas que regularmente superan los 49 grados centígrados. Un estudiante hipiano volvió a emitir ese sonido predesmayado. Maya añadió, hacemos esto por diversión. Pasó a la siguiente imagen. Este es el maratón deshabilitado. El tiempo récord es de poco menos de 16 horas para todo el evento. Es decir, empecé a decir, pero me detuve porque, sinceramente, no tenía palabras. Imposible, ofreció Maya amablemente. Sí, nos pasa mucho. Estaba disfrutando demasiado. Breck había pasado de pálido a un color verdoso que sugería que estaba reconsiderando sus opciones profesionales. Señorita Maya, aunque esto es, ciertamente impresionante, no estoy segura. Ah, apenas empiezo. Admire la interrumpió. Y no había absolutamente nada de respeto en esa sonrisa. Mencionaste que creamos armas que podrían destruir nuestro mundo. Cierto, pero te saltaste la parte realmente divertida. Sacó otra imagen. Mostraba a un humano colgado de la pared de un acantilado con solo los dedos de las manos y los pies encajados en pequeñas grietas en la roca. Esto es solo integral, escalando montañas sin ningún equipo de seguridad. Este humano en particular, se llama Alex, escaló una pared de roca vertical de 900 metros en menos de 4 horas. Sin cuerdas, sin arnés, solo, manos, pies y lo que llamamos audacia. ¿Por qué?, preguntó alguien desde atrás. ¿Por qué haría alguien eso? Maya se encogió de hombros. Dijo que parecía divertido. El aula se sumió en el caos. Los estudiantes hablaban entre sí. Varios hiperventilaban, y estaba bastante seguro de que al menos 2 se habían desmayado esta vez. Rick intentó recuperar el control. Klaus, por favor, cálmate, señorita Maya, gracias por eso. Una presentación esclarecedora, pero quizás deberíamos. Oh, no, dijo Maya, y su sonrisa se ensanchó de alguna manera. Usted abrió esta puerta. Profesor, la estamos atravesando. Sacó un video. Esto es buceo en cuevas. Humanos nadando por cuevas submarinas en completa oscuridad, abriéndose paso por huecos apenas más anchos que sus cuerpos, a cientos de metros bajo la superficie. El video mostraba exactamente eso. Un humano serpenteando en un espacio tan estrecho que me sentí claustrofóbico con solo verlo. Eso se llama espeleología en general, pero este tipo en específico es buceo hundido. Puedes quedarte atascado, quedarte sin aire, las paredes pueden derrumbarse, puedes perderte y no encontrar la salida. La tasa de mortalidad es bastante alta. ¿Y por qué?, me oí preguntar.
¿Por qué lo haces? Maya me miró fijamente, y su expresión era la más humana que había visto en mi vida. Era en parte orgullo, en parte locura, y totalmente descarada. Porque está ahí, dijo simplemente, porque alguien dijo que no se podía hacer porque nos aburrimos un martes. Elige tu razón, en serio. Volvió a sentarse, pero no había terminado. Oh, no. Definitivamente no había terminado. ¿Sabe que es gracioso, profesor Viari?, preguntó Maya. Y quiero enfatizar que absolutamente nada en su tono sugería humor real. Hablaste de los animales peligrosos de la Tierra. Los tiburones, los hipopótamos, las medusas. Pero te perdiste a los realmente peligrosos. Rek parecía querer estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. ¿Y cuáles serían? Gansos, dijo Maya con seriedad. Gansos. Repetí específicamente gansos canadienses. Maya confirmó. Son aves. Pesan quizás 6 kilogramos. Y son absolutamente intrépidos. Atacan a humanos, perros, coches, cualquier cosa que se acerque a sus nidos. Hay vídeos de gansos solitarios que detienen el tráfico en las principales autopistas porque decidieron cruzar la calle sin importarles que se les acercaran vehículos de 2 toneladas. Encontró un video de exactamente eso. Un solo pájaro parado en medio de una carretera, silbando a un vehículo 50 veces más grande que él, negándose a moverse. Respetamos, dijo Maya con total sinceridad. Los respetamos porque no entienden que una amenaza es demasiado grande para combatirla. El aula quedó en silencio, salvo por el sonido del video, que ahora mostraba al ganso cargando contra el vehículo. ¿Y saben que es realmente gracioso?, continuó Maya. Los humanos, el depredador máximo de la Tierra, la especie que ha conquistado todos los entornos y creado armas de destrucción masiva. Huimos de los gansos porque, en algún momento de nuestra evolución, desarrollamos el reconocimiento de patrones. Lo suficientemente buenos como para saber que cualquier cosa tan intrépida probablemente te va a hacer daño, independientemente de la diferencia de tamaño. Viari se había dado por vencido. Estaba allí parado, dejando que esta pequeña humana arruinara por completo su conferencia cuidadosamente planeada. En su defensa, ¿qué más podía hacer? ¿Discutir con ella? Tenía fuentes. Tenía videos. Tenía la confianza inquebrantable de una especie que había observado su propio mundo mortal y había decidido inventar deportes extremos. ¿Alguna otra pregunta, clase?, preguntó Re débilmente. Todas las manos se levantaron, todas apuntando a Ma. Ella crujió los nudillos. Un gesto que había aprendido significaba que un humano se preparaba para algo que esperaba disfrutar y dijo, ¿quién quiere saber sobre la fauna australiana? El estudiante hipiano del fondo finalmente se desmayó de verdad esta vez. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Era Xenobiología 301, lo que significaba que había al menos otros 300 niveles de cursos de xenobiología, lo que significaba que Maya ni siquiera era una estudiante avanzada. Apenas había superado lo básico. Si esto era lo que un humano principiante sabía sobre su propio planeta, ¿qué sabían los expertos? ¿En qué nos habíamos metido al permitir que los humanos entraran en el Consejo Galáctico? Maya sacó una imagen de algo que parecía un pulpo de anillos azules. Y decidí que iba a tener que replantearme toda mi carrera académica. Maya comenzó, déjenme contarles sobre las criaturas más venenosas por kilómetro cuadrado en la Tierra y porque Australia es básicamente el lugar donde la evolución fue a lucirse. La presentación de Maya sobre la fauna australiana llevaba aproximadamente 15 minutos, y yo empezaba a cuestionarme si mi comprensión de la biología de la especie era fundamentalmente errónea. Entonces, este pequeñín, dijo Maya, señalando lo que parecía un adorable pulpo del tamaño de su puño, es el pulpo de anillos azules. Lleva suficiente veneno para matar a 26 humanos adultos en minutos. No hay antídoto. Y son comunes en las pozas de marea donde juegan los niños. Juegan sus pequeños cerca de estas. La voz de un estudiante toraxiano se quebró en 3 octavas. Bueno,
Sí. Maya dijo que esto era lo más razonable de la galaxia. Les enseñamos a no tocar los bonitos anillos azules. Normalmente funciona. Normalmente. Normalmente. El profesor Rek había abandonado por completo cualquier pretensión de controlar la clase. De hecho, había acercado una silla y se estaba sentando, lo que para un VIM era el equivalente a admitir la derrota total. Sus 3 ojos estaban fijos. Maya, con la fascinación horrorizada que normalmente se reserva para observar una supernova desde una distancia peligrosa, continuó. Maya continuó, claramente en su elemento. Ahora, permítame presentarles a la araña de tela en embudo de Sydney. Agresiva, venenosa, puede sobrevivir bajo el agua hasta 30 horas atrapando burbujas de aire alrededor de su cuerpo. El holograma mostraba una araña que parecía diseñada por pesadillas y con una venganza personal contra la felicidad. Ah, y un dato curioso, añadió Maya con esa sonrisa que había aprendido a temer. El veneno del macho es 5 veces más potente que el de la hembra. Además, no huyen cuando se sienten amenazadas. Se encabritan y atacan. Hemos documentado casos de mordeduras a través de las uñas. Miro mis propias garras. Eran de queratina endurecida, diseñadas para excavar a través del denso suelo de nuestro planeta. La idea de que algo las mordiera me picaba las escamas. Un estudiante que no reconocí, de alguna especie con demasiadas extremidades, levantó varios apéndices. Pregunta: ¿por qué tu especie aún vive en este planeta? ¿Por qué no evacuar a un lugar menos, ya sabes, asesino? Maya se rió. De verdad se rió. El sonido resonó por el aula como música. Excepto que la música no suele hacerte cuestionar tus decisiones vitales porque Australia es hermosa, dijo simplemente. Playas increíbles, paisajes increíbles, fauna única. Claro, todo quiere matarte, pero aprendes a revisar tus zapatos antes de ponértelos. ¿Revisar tus zapatos?, pregunté. A las arañas les gusta esconderse en ellos, explicó Maya. También, a veces, escorpiones. Y una vez mi tío encontró una serpiente en su bota, pero era una pitón inofensiva, así que estaba bien. Pitón inofensiva. Esas palabras no deberían ir juntas. Rek finalmente encontró la voz. Señorita mía, seguramente Australia es un caso aparte. El resto de la Tierra debe ser más. Ah, hospitalaria. Ay, profesor, pobre ingenuo. La sonrisa de mamá se convirtió en una supernova. Ay, profesor Rek, eso es adorable. Déjame contarte sobre la selva amazónica. Abrió una nueva imagen que mostraba una densa jungla que parecía como si alguien hubiera pintado todos los tonos de verde posibles en una sola lona y luego se le añadió humedad hasta que el aire mismo sudaba. El Amazonas, empezó Maya, contiene aproximadamente el 10% de todas las especies de la Tierra. Produce el 20% del oxígeno del mundo. Y si te adentras en él sin estar preparado, te matará en unas 72 horas por una combinación de deshidratación, infección, depredación o simplemente por perderte sin remedio. 72 horas parece específico, noté. Es el promedio, dijo Maya alegremente. Algunas personas duran más, otras no sobreviven a la primera noche, repasó las imágenes. Tienes hormigas bala cuya picadura se describe como una sensación de disparo, de ahí su nombre. Tienes ranas dardo venenosas cuyas secreciones cutáneas pueden matarte si las tocas. Tienes pirañas que sí te comerán si sangras en el agua. Tienes caimanes, que son básicamente pequeños caimanes. Tienes anacondas que pueden tragarse un agujero de ciervo. Tienes peces parásitos que nadan por tu uretra si orinas en el río. ¿Qué? El grito provino de varios estudiantes a la vez. El rollo de Candy, confirmó Maya, asintiendo con seriedad. Mide solo unos 2,5 centímetros de largo, pero puede remontar el flujo de orina y alojarse en la uretra usando espinas orientadas hacia atrás. Su extracción requiere cirugía.
Hubo un momento de profundo silencio mientras todos en esa clase procesaban esta información y luego decidían colectivamente no acercarse jamás a los océanos, ríos ni a ninguna masa de agua de la tierra. Pero esperen, dijo Maya, porque al parecer no nos había traumatizado lo suficiente. Hay más. Más. Había más. El Amazonas también tiene plantas que quieren matarte. El árbol de maneal produce frutos que parecen manzanas pequeñas. Comerlos causa ardor e hinchazón tan intensos que no se pueden tragar. Pararse bajo el árbol durante la lluvia puede causar ampollas porque el agua de lluvia transporta la savia del árbol. Y quemar la madera libera humo tóxico que puede cegarte. ¿Por qué existe este árbol?, se lamentó alguien. Maya se encogió de hombros. La evolución es salvaje. En fin, también existe la planta Himpi Himpi en Australia, que tiene sílice hueca. Cabellos que inyectan neurotoxina. Al tocarlos, el dolor puede durar meses. Hay informes de personas que usan las partes del cuerpo afectadas para intentar quitarse la vida porque el dolor era insoportable, y los pelos pueden seguir siendo venenosos durante años, incluso después de que la planta muere. La piel del profesor Biari había pasado por varios colores que desconocía que la bafina pudiera producir. Quizás, dijo lentamente, deberíamos dejar de lado la flora y la fauna de la Tierra y hablar de las adaptaciones culturales humanas. Claro. Maya asintió fácilmente. Luego abrió una nueva imagen. Hablemos de recreación humana. Oh, no. La imagen mostraba a un humano lanzándose desde un avión. No, espera. Estaban atados a un paracaídas. Eso era un poco mejor. SL. Esto es paracaidismo. Mer explicó. Saltamos de aviones perfectamente funcionales a 4000 metros y caemos a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora antes de desplegar un paracaídas por diversión. A veces el paracaídas no se abre correctamente. A veces la gente muere. Todavía lo hacemos. Pasó a la siguiente imagen sin pausa. Esto es salto base. El mismo concepto, pero saltas desde edificios, antenas, tramos, lo que significa puentes, y formaciones terrestres, lo que significa acantilados. Es significativamente más peligroso que el paracaidismo regular porque tienes menos tiempo para desplegar el paracaídas y menos margen de error. La tasa de mortalidad es de aproximadamente una muerte por cada 60 participantes. Es horrible, susurró un estudiante. No es nada, contó Maya. Déjame contarte sobre volar con traje de alas. El siguiente video mostraba a un humano con lo que parecía un traje de ardilla voladora, planeando entre picos de montañas a velocidades que me hicieron llorar. Usas un traje con alas de tela y planeas. A veces vuelas a través de estrechos huecos en formaciones rocosas a 160 kilómetros por hora con aproximadamente medio metro de espacio libre a cada lado. Si calculas mal o golpeas un paracaídas, quedas atrapado en la ladera de una montaña. Hemos perdido a varios pilotos muy experimentados en este deporte. Entonces, ¿por qué lo hago?, pregunté genuinamente desconcertado. Maya me miró con una expresión que era a partes iguales de lástima y diversión. ¿Por qué? Es lo más cerca que los humanos pueden estar de volar sin un avión. Porque se siente como la libertad. Porque cuando le preguntas a un humano por qué hace algo peligroso, la respuesta suele decepcionarte por su simplicidad. Tenía razón. Estaba profundamente decepcionada y aterrorizada. Sobre todo aterrorizada. Hablemos de comida, dijo Maya, cambiando de tema tan rápido que me dio un vuelco mental. Comida. Bueno, la comida era segura, ¿verdad? Todas las especies comían comida. ¿Qué tan peligrosa podía ser la comida? Esto es fugu, anunció Maya, mostrando lo que parecía un pescado. Es un manjar japonés. Contiene tetradotoxina, que es 1200 veces más letal que el cianuro. Un solo pescado tiene suficiente veneno para matar a 30 personas. Los chefs se entrenan durante años para aprender a prepararlo de forma segura. La gente sigue muriendo por comerlo casi todos los años. Apoyé la cabeza en el escritorio.
No podía seguir con esto. ¿O qué tal Kashimatsu? Maya continuó implacablemente. Es un queso sardo que contiene labi, un insecto vivo. El labi puede saltar hasta 15 centímetros cuando se le molesta. Si el labi die, el queso se considera tóxico, así que hay que comerlo mientras los gusanos siguen vivos y saltando. Alguien en la última fila hacía un ruido como el de un filtro de aire roto. Los humanos también comemos cosas llamadas chiles fantasma, que superan el 1.000.000 en la escala Scoville. Esa es la escala para medir la cápsica, la sustancia química que hace que los chiles piquen. Como referencia, un jalapeño tiene unos 5.000. Comemos chiles que son 200 veces más picantes que eso. A veces hacemos concursos para ver quién come más. A veces la gente tiene que ir al hospital. ¿Por qué? La pregunta venía de todas partes y de ninguna. Un grito colectivo de confusión de seres que empezaban a comprender que los humanos no eran solo de un mundo de muerte. Eran el mundo de muerte. Maya extendió las manos, presumiendo principalmente. Además, la descarga de endorfinas es bastante buena. El profesor Viari se levantó lentamente como un ser que hubiera envejecido varias décadas en la última hora. Señorita mía, creo que ya hemos cubierto suficiente material por hoy. ¿En serio? Mía parecía genuinamente decepcionada. Yo ni siquiera he podido hablar del espacio todavía. ¿Espacio? Quería hablar de lo que hacían los humanos en el espacio. No, dijo Rick con firmeza, con más agallas de las que le había visto en todo el día. No, creo que ya hemos aprendido bastante sobre el excepcionalismo humano. Maya se sentó, pero seguía sonriendo. Vale, pero te estás perdiendo algunas historias geniales sobre los inicios del programa espacial. ¿Sabías que el primer humano en el espacio, Yuri Gagarin, tuvo que eyectarse de su cápsula a 7.000 metros y saltar en paracaídas a la Tierra porque aún no habían descubierto cómo aterrizar de forma segura? ¿O que en la misión Apolo 13 explotó un tanque de oxígeno camino a la Luna y que la tripulación logró volver con vida gracias al ingenio y a la cinta adhesiva? ¿Cinta adhesiva? Pregunté a mi pesar. Cinta adhesiva de tela. La usamos para arreglarlo todo. Hay un dicho: si se mueve y no debería, usa cinta adhesiva. Si no se mueve y debería, usa WD-40, un lubricante en aerosol. Fue a la Luna usando cinta adhesiva y lubricante. La voz de Viari había subido varias octavas. Bueno, también usamos otras cosas, dijo Mía a la defensiva. Pero sí, esas ayudaron a salvar el Apolo 30. Además, un dato curioso. La computadora que guió las misiones Apolo a la Luna tenía menos capacidad de procesamiento que una calculadora humana moderna. Fuimos a otro cuerpo celeste con tecnología menos avanzada que la de un juguete. Hoy, el aula había trascendido el silencio y se había convertido en una especie de profunda crisis espiritual. Todos cuestionábamos nuestra comprensión de la física, la biología y el sentido común. Levanté la garra con vacilación. Maya, tengo una pregunta. Rayos, dijo. Es una expresión terrícola. Significa que hagas tu pregunta, no una invitación a la violencia, añadió rápidamente, al notar que varios estudiantes se estremecían. ¿Verdad? Dije. Mi pregunta es esta. Nos han hablado de su mundo de la muerte, de las criaturas que quieren matarlos, de las plantas que quieren matarlos, de las actividades que realizan que podrían matarlos y de los alimentos que comen que podrían matarlos. Mi pregunta es simple: ¿cómo es que su especie no se ha extinguido? Maya sonrió. Y esta vez no era la sonrisa depredadora de alguien que disfruta del caos. Era algo más suave, algo que casi parecía orgullo. Porque nos adaptamos, dijo simplemente. Porque ante un entorno hostil, no huimos ni nos extinguimos. Aprendimos. Fabricamos herramientas. Hicimos fuego. Nos hicimos amigos de los lobos y los convertimos en perros. Miramos a los caballos y dijimos, voy a montar eso. Miramos al océano y dijimos, voy a cruzarlo. Miramos al cielo y dijimos, voy a volar a través de eso. Miramos al espacio y dijimos,
Voy a explorarlo. Se puso de pie, y a pesar de su pequeño tamaño, volvió a dominar toda la sala. Somos persistentes. Somos curiosos. Somos testarudos y nos negamos rotundamente a aceptar que algo no se puede hacer solo porque es difícil, peligroso o nunca se ha hecho antes. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos sacó de nuestro mundo mortal y nos adentra en la galaxia. La sala quedó en silencio. Entonces, lentamente, un estudiante comenzó a golpear sus extremidades. Luego otro, luego otro. En cuestión de segundos, toda la clase aplaudía con la mayor muestra de aprecio de su especie. Maya pareció sorprendida, luego complacida, luego un poco avergonzada. Se sentó rápidamente, con un color en el rostro que, según supe, significaba que los humanos estaban experimentando una sobrecarga emocional. El profesor Viari se aclaró la garganta. Bueno, creo que con esto termina la clase de hoy sobre la Tierra y sus habitantes. Clase despedida. Por favor, salgan de forma ordenada y procuren no tener crisis existenciales en los pasillos mientras los estudiantes salían, aún animados por la conversación y la incredulidad. Me acerqué al escritorio de Maya. Impresionante, le dije. Me sonrió. Gracias. Disculpa si me excedí. Me emociono demasiado con estas cosas. Maya, aterrorizaste a la mitad de la clase y le diste a la otra mitad una perspectiva completamente nueva sobre las capacidades humanas. Así que, misión cumplida, preguntó esperanzada. Me reí. Un sonido como el de piedras al chocar que hacía mi especie cuando realmente se divertía. Sí, misión cumplida. Aunque tengo que preguntar, ¿es cierto todo lo que dijiste? Cada palabra, confirmó Maya. Puedo enviarte fuentes si quieres. Por favor, no, dije rápidamente. Valoro mi capacidad para dormir por la noche. Se rió, recogiendo sus pertenencias. De acuerdo. Oye, Tobin. Claro. Sí. ¿Quieres comer algo? Hay un lugar en el centro de la estación que sirve cocina terrestre. Te lo prometo. Nada venenoso ni letal. Consideré esto. Por un lado, acababa de pasar la última hora aprendiendo sobre todas las formas en que la Tierra y los humanos eran aterradores. Por otro lado, Maya parecía genuinamente amigable, y tuve que admitir que tenía curiosidad. ¿Habrá labi de insectos?, pregunté. No a menos que los pidas específicamente. Entonces sí, me gustaría. Al salir juntos del aula, oí a otros estudiantes susurrar. ¿Viste el tamaño de esa araña? Nunca iré a la Tierra. Nunca. ¿Crees que todos los humanos son así? Miré a Maya, que tarareaba una melodía terrestre y parecía completamente ajena al caos que había causado. Sí, estaba bastante seguro de que todos eran así. Y, de alguna manera, ese pensamiento era menos aterrador y más reconfortante de lo que esperaba. Porque si los humanos podían sobrevivir a todo lo que su propio planeta les lanzaba y aún así mantener su curiosidad, su humor y su determinación de explorar lo desconocido, entonces tal vez la galaxia estaba en mejores manos de lo que pensábamos. Incluso si esas manos de vez en cuando revisaban sus zapatos en busca de arañas.